Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y espero la estén pasando muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, ya toca hablar de lo que es los nuevos mutantes que han llegado a la sala Jackpot. Ya saben que desde el día de ayer creo que están los nuevos cambios. Ahí como ven, el de máximas fichas, el Roadmaster por 50 fichas, el Celerot y el Guardiana por 150 fichas. Hablaremos de cada uno de ellos, de cuál vale la pena. Obviamente lo vamos a analizar estadísticamente a cada uno de ellos y veremos cuál de ellos vale la pena y daremos la recomendación de oro. Ya saben, el típico video de cuál mutante canjear en esta nueva sala Jackpot, chicos. Así que empecemos desde ya, chicos, mediante la mismísima Mutopedia o Bingo. Vamos a empezar desde el más barato, chicos, que es el Celerot. Él está en el Bingo de investigación número 8. Aquí, como lo ven, en la línea entre las estrellas de oro y los 20 millones de créditos. Mutante mítico con galáctico legendario llamado Celerot. He dicho que tiene la habilidad de debilitamiento, pero ya lo veremos. Estadísticas: cuenta con una velocidad de 3.45, una vida total de 4290. El daño de sus ataques es de 1538. Habilidad de debilitamiento de un 15%. Pero el mutante, al alcanzar el nivel 25, su habilidad alcanza el 25% de debilitamiento. Un mutante que estadísticamente no está mal. Tiene buena vida, buen daño, buen porcentaje de debilitamiento. Bueno, en realidad tiene un porcentaje de debilitamiento algo bajo. Pero lo malo es que es muy lento, chicos. Es un mutante que no les recomiendo. Solamente les serviría para el inicio del juego. Ya si eres mayor al Evo 30... no te va a funcionar el mutante. Además, más que todo el tema es su velocidad, chicos, porque como les he dicho, vida tiene lo normal, daño tiene lo normal, pero todo eso está normal para un mutante de 4 de velocidad para adelante. Y bueno, él es 3.45, eso es un problema. Así que si quieren aún así saber su recomendación de orbes, pues solamente le tengo una, que es la de fortalecimiento full vida. Exacto, aumentar el daño a medida que pasen los turnos, pero colocarlo full vida para que aguante todos los turnos máximos posibles y él pueda atacar. Aunque en realidad también les puedes colocar uno de fortalecimiento básico por uno de vida. No estaría mal, pero solamente le digo lo óptimo para que aguante y pueda atacar el mutante. Así que en realidad no muy recomendable el Celerot. Es el más barato. Tal vez le va a servir para la producción de mutantes míticos. Si no tiene, valdría para ello. Y bueno, el bingo aquí lo están viendo. Ahora el segundo mutante, chicos, tenemos el de 150 fichas llamado el Guardiana. Aquí, como ven, nos vamos a su bingo. Está en la investigación número 9. Aquí lo ven en esta línea de 2000 de oro. Este necro con zoomorfo y 6 fichas de reactor. Nada mal por bingo, nada mal. Y bueno, llevaba rato sin venir, aunque puede venir gratis en Experiment. Ok, chicos, Guardiana, mutante legendario necro con zoomorfo que tiene la habilidad de herida. Estadísticas: cuenta con una velocidad de 3.45, la misma velocidad del mutante anterior. Una vida total de 4444. El daño de sus ataques es de 1612 y cuenta con la habilidad de herida de unos 322 puntos que representa el 20%. Ojo, pero el mutante, al alcanzar el nivel 25, su habilidad de herida aumenta a un 40%. Entonces, chicos, Guardiana, en realidad no hay mucha diferencia con el mutante anterior. Técnicamente diría que es lo mismo que el Celerot, solo que el Guardiana es un 1% mejor. ¿Qué pasa? Tiene un poquito más de vida, 100 puntos. 120 puntos más bien, 130 perdón, y cuenta con un daño de más de 80 puntos, casi 80 puntos. Entonces diría que es lo mismo que el Celerot, chicos. Es un mutante que no les va a servir para nada. Si ya eres mayor al Evo 30 no te va a funcionar técnicamente, o sea, solamente lo puedes usar al 30 en ciertos casos. En realidad no está mal, pero es lo mismo que el Celerot, chicos. Recomendación de orbes, pues sería la de fortalecimiento full vida, específicamente para él. Lo malo es que en Guardiana tiene la habilidad de herida, así que es una habilidad no muy conveniente. Obviamente para su daño pues puede ser más conveniente que el debilitamiento del Celerot, ya que el Celerot pues de nada le sirve que debilite.
porque vas a valer verga igualmente. Entonces el Guardiana pues te deja una herida, que bueno, la herida por lo menos hará algo, pero sinceramente un mutante que no tiene mucha vida, tiene un buen daño, es muy lento, con herida, son cosas que no congenitan. Así que es un mutante nada recomendable. Como le he dicho, solamente le va a servir para menores de Evo 30. Ya para partir del Evo 30 pues te va a servir usar cualquier otro mutante. No importa que sea necro, te va a salir rentable. Y bueno, como ya saben, el necro está muy total fuera del meta. Así que eso es lo que les puedo decir del Guardiana. Como les he dicho, fortalecimiento full daño. En su bingo aquí como están viendo pues tiene una línea de 2000 de oro, aunque a mí me falta el Guardiamenki, aunque es una línea bastante difícil igualmente. Pero bueno, es un mutante técnicamente gratis, pero les recuerdo que también puede llegar en Experiment el mutante. Y ahora vamos con el último mutante, chicos, lo cual es el más OP de los tres y es un mutante bastante exclusivo, chicos, que sería el Roadmaster. Mejor está en el bingo de investigación número 10. Aquí como lo ven es necro con cyber, chicos, así que repasémoslo. Roadmaster, mutante legendario, como he mencionado, necro con cyber, que ojo, los ataques son bastante diferentes, pero ok, ya vamos a llegar a eso. Tiene una velocidad de 5.56 puntos, una vida total de 5.378, una vida bastante alta para su velocidad. Sus ataques, chicos, el cyber es múltiple, ojo, el ataque cyber es múltiple, cuenta con ese daño en unos 450 puntos. Su daño neutro, perdón, su daño individual, que es el necro, es de 784 puntos. Cuenta con la habilidad de debilitamiento, que ahí como ven apenas cubre un 10%. Pero el mutante, al alcanzar el nivel 25, su habilidad de debilitamiento aumenta un 22%, chicos. Así que Roadmaster, un mutante bastante curioso, un mutante que tenía demasiado tiempo sin llegar al juego y la última vez que llegó pues es a dinero real, ya que más que todo es el precio que lo veremos, dinero real, oro, pero por gran cantidad. Así que, chicos, técnicamente es el mejor mutante de los tres, más que todo para el rol de tanquear. Tiene muy buena velocidad, muy buena vida, o sea, tiene una vida increíblemente alta, 5.378, eso es bastante vida. Lo malo del mutante es que no tiene mucho daño y tampoco tiene una habilidad conveniente a su daño, así que tristemente eso es un mutante que solamente van a usar para tanquear, eso es lo único que les puedo decir. El daño pues solamente puedes contar que si con el daño individual, digamos que si para combatir Zeus o mutantes galácticos de muy poca vida, pero un mutante que si te sirve para enfrentar Cybers, que si para Zoomorphos no te va a ayudar mucho, muy poco daño, aunque sí puede complementar lo suyo como mutante tanque de velocidad intermedia. Ya les digo que para estrategia está muy chido, así que mi recomendación máxima es el Roadmaster. Si quieren saber su recomendación de orbes, en realidad tiene como 3. La primera y la más recomendable para mí, para él, chicos, es la de full fortalecimiento, chicos. Así es, full fortalecimiento. Aumentar su daño al máximo a medida que él va aguantando los golpes. Ya de por sí tiene ya tiene la velocidad y la vida necesaria para soportar cierto tipo de golpes. Y bueno, lo demás simplemente faltaría en impulsarle el daño. Así que esa sería la primera. La segunda ya sería hacerlo un poquito más tanque, pero a la vez aumentar su daño. De hecho, muy similar a esta última, solamente que le colocarán un orbe de vida por uno de fortalecimiento, chicos. Así es, vida, fortalecimiento, chicos. Esta combinación incluso también, si ustedes quieren, la pueden alternar y colocarle, pero literal, full vida con fortalecimiento para que sea técnicamente lo máximo de tanque. Y bueno, el forta simplemente para que no ataque tan poquito, pero pueden hacerlo full tanque, full vida o con uno de fortalecimiento. Y la última combinación para los que les guste más a añadirle velocidad sería pues velocidad full ataque, ya que como les he mencionado, él ya tiene la vida necesaria, le falta es daño y el debilitamiento pues es algo que no se puede aprovechar en él. Así que Roadmaster, chicos, un mutante que solamente van a usar para tanquear y simplemente para cumplir roles
para recibir golpes, chicos. Simplemente eso. En realidad es el mejor de los tres, ya que el Celerot y el Guardiana está bastante obsoleto. Aquí, como ven, el Roadmaster tiene una línea de 2000 de oro, aunque bueno, está difícil por el Aqueronte y el Colmillo Rabioso. Y su otra línea que completaré, apenas 200 tarros de experiencia. Así que en verdad, amigos, espero les haya gustado el video. Este lo hice un poco diferente al resto, ya que cada uno de los mutantes yo siempre los separo. Y bueno, aquí pues directamente de la Mutopedia, del bingo, donde se vería todo. Así que no olviden dejar ese poderoso like, chicos. Una suscripción se agradece un montón para seguir apoyando el contenido. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Y en verdad espero les haya servido bastante el video. Adiós. Plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and queens. Hey yo, I'm an ex-nine, why you probably never see